El martes tuvo las historias siguientes en Champions. Hay otro segmento especial para, obviamente, Manchester City y Real Madrid. El campeón se parece cada vez más a sí mismo de la temporada pasada. Arsenal ganó como suele ganar Arsenal estos partidos. Algunos chispazos individuales, pero para algunos ha confirmado su condición de favorito. Y se acabó la historia de Cenicienta del Bodo Glimt. Yo, particularmente, estoy muy contento que ya se haya terminado el camino del Bodo Glimt. Ahora lo voy a explicar por qué. Acá estamos con Alex, con Richard, con Héctor, con Dairon. Soy Mauricio. Hola a todos. Comencemos con el campeón. Ahí quiero que comencemos, Richard, porque a lo largo de esta temporada habíamos visto una versión del Paris Saint-Germain. La hemos visto en Liga, donde por instantes incluso ni siquiera ha sido líder del campeonato, eliminado de su copa local, y en Champions tuvo que agotar, llegar a través del repechaje, pero le pasa por encima a Chelsea, lo humilla, como dice muy bien el titular, y yo no sé si para ti, porque lo mismo pasó el año pasado, el primer semestre futbolístico fue un Paris Saint-Germain así, el segundo despegó y fue imparable. Se parece cada vez más este Paris Saint-Germain, aquel que ganó la Champions en Múnich el año pasado. A ver, lo que pasa es que la demostración que ha tenido frente al Chelsea te hace pensar que se parece mucho a aquel estado de forma. Ciertamente el Paris Saint-Germain en la Champions pasada pues logra meterse gateando. Recordemos que tuvo que jugar aquella serie frente a Liverpool, donde el Liverpool era el gran favorito. Y al final el Paris Saint-Germain es el que saca adelante y además dejando mejores sensaciones que lo que pudo haber hecho el equipo inglés. Hoy en día uno encuentra a este Paris Saint-Germain en un modo diferente, pero también es bueno no equivocarse. Este no es el Chelsea que jugó y le ganó al Paris Saint-Germain pasándole por arriba en el Mundialito de Clubes. Hay un Chelsea diferente. Aquel es la fotografía de un Chelsea de pretemporada, enchufado, con un técnico que ya ni siquiera está. El de hoy en día es un equipo que trata de sobrevivir en la Premier a ver si le alcanza para meterse arriba y poder acercarse a los puestos europeos. El Paris Saint-Germain está haciendo lo que nos tiene acostumbrados. Tratar de pelear en Europa, cabalgar en el campeonato francés caminando prácticamente porque no tiene que correr en el campeonato francés, le sobra todavía plantilla, así que el baremo para entender dónde está el Paris Saint-Germain nunca lo vamos a mirar en la Liga 1, hay que mirarlo en esta etapa ya de la Liga de Campeones de Europa, y que Luis Enrique ha logrado llevar al equipo a esas cosas parecidas a las de la temporada pasada. Hoy hay una gran versión de Barcolá, hoy vuelve a ser Kvaratskhelia un muy buen jugador. Hoy vemos un Vitinha con aquellas cosas que nos mostró la temporada pasada y que lo hizo no solamente campeón de Europa en la Champions, sino también campeón con Portugal. Hoy está encontrándose ya ese Paris Saint-Germain, que de pronto podamos decir, bueno, pero es que tuvo un mal semestre, tiempo de ajuste. Yo no sé si es tiempo de ajuste. Lo cierto es que el Paris Saint-Germain es de los equipos que siguen franco ascenso y para mí todavía a estas alturas es, aparte del Bayern y del Arsenal, es el otro gran favorito para ganar la Champions. Alex, ¿fue un gran Chelsea o un gran Paris Saint-Germain o un Paris Saint-Germain que se aprovechó de un Chelsea que con Liam Rossinier parece aún más a la deriva de que cuando tomó al equipo después de que se fue en Maresca? Lo segundo, ya me conoces y por eso me haces esa pregunta. El Paris Saint-Germain, estoy muy de acuerdo. No revele los secretos del mago. Sí. Tantas horas que pasamos juntos, los fines de semana sobre todo, que no sé qué se note. No, pero a ver, Richard lo ha explicado bien. El Paris Saint-Germain está planificando la temporada para llegar bien en primavera, muy a lo Real Madrid también, pero sobre todo en el tema físico es donde se nota. Y Luis Enrique ha sabido también darle la zanahoria y el palo a jugadores para que espabilen, para que mantengan su nivel. Lo ha hecho con Dembélé, lo hizo con Kvaratskhelia en el partido de ida. Kvaratskhelia ayer es una de las figuras, si no la figura de toda la eliminatoria en cuestión, y eso es mérito del entrenador, que no deja que sus jugadores se duerman en los laureles. En el Chelsea ha pasado totalmente lo contrario. Ha venido Rossinior, que parece con esas pintas, con esas anotaciones y con esas cositas, parece que quiera inventar el fútbol de nuevo. El ridículo se explica ya con el papelito que le pasa a Garnacho cuando vas perdiendo ya 2-8. ¿Qué le vas a hacer? O sea, una cosa es que le digas, oye, mira, pues dile a este que se coloque un poquito más atrás para que no nos metan más. Pero darle un papelito ya me parece el sumum del ridículo. Y lo que hace el Paris Saint-Germain es no tener piedad, eso, de un Chelsea que se está cayendo a pedazos y un Chelsea que adolece de lo que precisamente los fines de semana en ESPN FC venimos comentando cada edición en la que juega el Chelsea.
los centrales y el arquero, o los arqueros, porque una vez juega Jorgensen, otra vez juega Richard Sánchez, no tienen el mismo nivel. Tú no puedes ganar una Champions cometiendo el error que comete Sarr, por ejemplo, en el primer gol, que es muy parecido, por cierto, al error de O'Reilly en el de Valverde. ¿Sí? O sea, fíjate la sofisticación del fútbol y tal, todo el mundo ahí, que si los 3 centrales, 2 carrileros, no sé qué, 4-3-3 con extremos invertidos, no sé qué, y al final acabas metiendo gol con la receta más antigua del mundo, un balonazo a la espalda del central y que se acabe haciendo un nudo en los pies. El Chelsea no ha encontrado, o sea, ha empeorado mucho respecto a Maresca, no tiene la capacidad de presionar que tenía con Maresca, ni tiene la fluidez en el juego. Se ha empecinado en meter a Enzo Fernández como media punta, en vez de acercarlo a la base de la jugada, y Caicedo, que tiene muchísimas condiciones, pero no es un armador de juego como tal. Te puede acompañar a un armador de juego y te lo puede complementar, pero él no puede llevar el peso del partido. No estaba Reece James, que normalmente es el que camufla esas carencias, y se equivocó de pleno Rosinior con eso, mandando a Enzo Fernández más arriba, desenganchándolo de la creación, y luego ya con todas esas tonterías de entrenador de laboratorio. Sí. Pero volviendo a lo básico, tú no puedes ganar una Liga, tú no puedes ganar una Champions con una colección de centrales lamentable como la que tiene el Chelsea. Bueno, señor Huerta, y por eso le preguntaron a Luis Enrique después del partido si esta eliminatoria contra Chelsea era el punto de partida perfecto para volver a ver la mejor versión del Paris Saint-Germain. Y la segunda parte de su respuesta es a donde quiero ir, porque dice: ustedes van a contar la historia como quieran, si este partido es el punto de inflexión. Hemos mostrado otra vez en Europa, y acá viene lo bueno, que no queremos buscar mantener el resultado y que queremos ganar. Eso lo voy a combinar con lo que dijo después del partido de ida, Héctor, cuando fue: no ganamos nada más porque somos un equipo físicamente superior o que impone su aspecto físico al otro equipo. La temporada pasada, Paris Saint-Germain hizo de agobiar al rival, asfixiar al rival, el cambio de posiciones, la flexibilidad táctica del equipo. Nadie más lo estaba haciendo y nadie lo pudo parar. Esta versión del Paris Saint-Germain que viste por lo menos contra el Chelsea es esa versión que llevó al Paris Saint-Germain a ganarlo toda la temporada pasada, ¿te parece? Sí, y me parece que la versión aquella, que es una versión histórica de ganar 6 títulos, de los 7 que disputó ganó 6, igualó la marca del Barcelona 2009, con la diferencia de que ahora hubo un torneo más, que le hubiera permitido ganar el septete o septuplete, porque se puede decir de las dos maneras. Si hubiera ganado el septete, digamos, con el Mundial de Clubes, hubiera puesto una corona mucho más brillante a ese equipo histórico del Paris Saint-Germain. Lo de ayer y el primer partido y el segundo me parece que es un deseo interno de venganza. Y te voy a matar con tu propio veneno, ¿no? En tu propia cancha. ¿Qué pasó en la final? En los primeros minutos el Chelsea mató al PSG. Increíble. Nadie esperábamos, el favorito era el PSG, súper favorito para ganar ese partido. Y en los primeros minutos lo atacó tanto, lo asfixió tanto, que lo hizo ver muy mal, y el primer tiempo determinó el título de campeón mundial de clubes, el primero el Chelsea, ¿no? Cuando el París era el súper favorito de todos. Entonces ahora dijo: te voy a ganar en casa, pero aparte en tu casa te voy a meter la misma dosis que tú me metiste en la final del torneo mundial de clubes, y en 15 minutos ya iban 2-0 y en el segundo tiempo completó la obra. A mí me parece que lo de ayer no tiene mucho más que ver con una venganza que tenía el equipo incubada ahí contra el rival que le quitó el septete, y me parece que en adelante hay que ver si esta versión europea, que me parece que todos consideramos que el PSG es uno de los mejores equipos del mundo y que es un gran candidato a ser campeón en este torneo, no hay la menor duda, pero me gustó mucho el del torneo pasado, porque sí es cierto, asfixiaba al rival, sí es cierto que era muy contundente, que quitó los cromos de Messi, Mbappé, Neymar, y se dedicó a jugar como equipo, ¿no? Y
y como equipo fue maravilloso. Y una cosa, Sí, y falta el todavía... ritmo físico, Adelante. Mau, que la gente lo entienda, no es meter tipos de 1,90 m y 2 metros de ancho. El Paris Saint-Germain está jugando con 3 centrocampistas que parecen escapados de un futbolín, ¿eh? O sea, Vitinha, Joao Neves y Zaire Emery, porque ahora no está Fabián, que es el que le da un poquito más de físico en el centro del campo, son 3 tipos pequeñitos y livianos, ¿eh? O sea, que la gente no entienda el tema físico con músculo y fuerza, sino que es más velocidad y lo que decía Héctor, intercambio de posiciones y ser un torbellino constante. Y eso lo puedes hacer con tipos de 1,70 m. Le falta a este equipo todavía el regreso de Fabián Ruiz eventualmente, le falta Desiré Doué, es decir, 2 de los futbolistas que fueron pilares para conseguir todo lo que ya explicó Héctor Huerta. Padrino, quiero ir contigo, Dairon, para hablar de Arsenal. Porque Arsenal, así como decía Héctor, todos los trofeos que acumuló el Paris Saint-Germain, Arsenal es líder con 9 puntos de ventaja en la Premier League. Está vivo en la FA Cup. Y le toca un cuadro además sencillo. Enfrenta este domingo al City por la Copa de la Liga. Y ha solventado su eliminatoria contra Bayer Leverkusen. Yo creo que jugando muy bien al fútbol. Ayer el resultado es corto para lo que hizo Arsenal, como jugó Arsenal, a diferencia de cómo había resuelto Dairon sus últimos partidos contra el reloj, jugadas a balón parado, como tú quieras. Ayer Arsenal juega muy bien. Y no sé si ayer también fue una declaración de intenciones de este Arsenal de Mikel Arteta, que no tiene, por ejemplo, a Odegaard, pero ese se manda un gol espectacular. Si hablamos mucho de Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Múnich, tenemos que hablar de Arsenal también, como uno de los, si no es que el candidato a ganar esta Champions. Sí, tenemos que hablar de ellos porque además lo venimos haciendo durante varias temporadas ya y siempre termina faltándole 5 para el peso, ¿no? Pero pareciera que ya esta sí es la temporada. Si a eso le sumas todo lo que tú acabas de decir, el hecho de que está bastante adelantado en su carrera por la Premier League, pero también que le tocó un lado bastante más sencillo, menos difícil, como lo quieras llamar, amigable, el lado que le tocó al Arsenal de la Champions League con respecto al lado donde están precisamente el Paris Saint-Germain, el Bayern Múnich y el Real Madrid. Su próximo partido es contra el Sporting Lisboa. Entonces este Arsenal de Mikel Arteta te muestra varias cositas, ¿no? Porque a veces entonces pensamos que la única receta para ganar es la de el que va ganando, el que está marcando la tendencia en este momento. ¿Quién ha estado marcando la tendencia? O por lo menos lo hizo en la última temporada, el PSG. Entonces esa es la única manera de ganar, ¿no? Siempre presionando arriba, siempre teniendo la posesión de la pelota, teniendo jugadores muy rápidos. Y sí, el Arsenal lo intenta, hace eso, pero también no se le caen los anillos cuando necesita ganar un partido a balón parado. Y por eso la fabulosa estadística que tiene, metiendo goles tanto de tiro de esquina como de faltas y demás. Ayer a Mikel Arteta además se le ve la mano de entrenador, a mi gusto, con respecto cuando analiza el partido de ida, analiza lo que va a hacer para el partido de vuelta y mete a Trossard en vez de a Martinelli. ¿Por qué lo digo? Porque Martinelli en el partido de ida hizo toda la banda, fue un jugador que se enfocó bastante en los extremos, y el Bayer Leverkusen con Alex García y también con Ezequiel Palacios estaba cubriendo muy bien la mitad del campo. De hecho, en el partido de ida veíamos cómo ese se tenía que retrasar a buscar la pelota para tratar de darle el juego al Arsenal y llevarlo a campo contrario. Ayer meten a Trossard y el belga es un jugador que juega un poco más de interno, en eso se ve favorecido ese no se tiene que retroceder tanto, hacen superioridad numérica en el medio campo y el Arsenal empieza a controlar el juego como a ellos también les gusta. Este es un equipo que es bueno, tiene posesión, se parece a lo que está de moda, pero también tiene otros recursos y por eso hay que considerar los candidatos. A ver, Richard, ayer se clasificaron entonces Arsenal, ayer martes estábamos haciendo el segmento de miércoles, Arsenal, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Y ya hablaremos en un instante, le voy a preguntar a Alex sobre el Sporting y el Bodo Glimt. Pero contigo, Richard, esta parte. Ranquéame los del 1 a 3 más favoritos en esta Champions. Arsenal, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Del 3 al 1, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Arsenal. ¿Y el Bayern Múnich dónde lo dejamos? El Bayern Múnich no lo metéis en la conversación. Ah, no, claro, No, me dijiste el Bayern. hablé, No, pensé que me apenas habían nada que más ya de clasificaron. los Bayern no ha que vimos clasificado todavía. el martes. Hablé de los que vimos el martes, por eso no metí al Bayern. Por eso, el Bayern no ha clasificado todavía. Exactamente. Si me preguntas, hay que ser respetuosos con el fútbol. Claro, si me preguntas a mí, todo puede pasar. Habiendo clasificado el Bayern, claro, pero si hubiese clasificado ya el Bayern, sería
tendríamos al Paris Saint-Germain, Arsenal y Bayern primero. Para mí el Bayern es el primer candidato de la Champions. A ver, por eso, a ver, te entendí que dijiste Real Madrid, Paris Saint-Germain, Arsenal, ¿no? En tu primera respuesta. Pero sí, pero ¿por qué no ha clasificado todavía el Bayern? No, está bien, pero me interesa saber por qué tienes a Arsenal por encima de Paris Saint-Germain. Porque para mí hoy Arsenal es un equipo más consciente. Hoy, a ver, cuando yo veo al Paris Saint-Germain gana y sigue jugando hacia adelante y eso lo lleva a asumir riesgos. Eso no lo veo yo en el Arsenal. Arsenal es un equipo que te gana, que no te está avasallando ni te está buscando golear y trata de no exponerse, que muchas veces las temporadas anteriores se expuso y por eso no consiguió los resultados. Por eso me parece a mí que hoy, quizá con menos plantilla, me atrevería incluso a decir, pero el equipo de Mikel Arteta me gusta más esta temporada. Sí. Se fue el Bodo Glimt, está el Sporting en la ronda de cuartos, se tuvo que llegar a tiempo extra. Alex Pareja, tú eres una de las cosas que admiro de ti, entre tantas, eres alguien que defiende los valores esenciales de este deporte, los valores esenciales del fútbol. ¿Qué es mejor para la Champions? ¿Que hubiera seguido el Bodo y hubiera sido masacrado por Arsenal? ¿O que hasta ahí hubiera llegado su historia yéndose con la cara en alto como se terminó yendo? Todas las cuestiones, las dos situaciones tienen su lectura positiva y su lectura negativa. Claro que si llegas a una instancia más, pues vas a llegar más lejos en un camino que ha sido ya maravilloso, que ya nada más clasificarte para las rondas eliminatorias ya había sido un triunfo. Pero también te compro esa situación que nunca sabremos si se hubiera producido o no, de decir, bueno, avanzas otra ronda más y te cae la del pulpo contra el Arsenal. Entonces es muy complicado de decir. Pero yo hablando de valores del fútbol y estas cosas, primero, lo bonitas que son las eliminatorias y lo bonitos que son los juegos en los que hay los que no hay mañana, en los que hay una eliminación. ¿Por qué nos gusta tanto la Champions a partir del mes de febrero? Porque no hay mañana y porque los equipos juegan a matar o morir. Y fijaos la diferencia de enfrentamientos, por ejemplo, de calidad y de tensión y de cosas que pasan en la cancha entre el Real Madrid y el City en esta doble eliminatoria a lo que sucedió en el partido de la fase de Liga, que la gente ya prácticamente ni se acuerda. Entonces, a mí me gusta mucho esto porque te recuerda a la Copa de Europa de antes, en la que entraba un campeón por federación, en lo que todo era eliminación directa y en lo que te encontrabas con situaciones como esta del Sporting de Portugal contra el Bodo prácticamente desde la primera jornada. Y ahí es donde hemos perdido en emoción en el fútbol a cambio de ganar siempre, de saber que siempre van a estar los guapos de verdad, los Madrid, los Bayern Múnich y tal, en las últimas instancias. Del partido del Bodo no me sorprende tanto en el sentido de que si analizáis el partido que hicieron en Milán, fue una cuestión de supervivencia pura en el partido de vuelta, después de haber ganado la ida. El Bodo tiene el componente de la cancha, de lo lejos que está, el frío que hace, el césped artificial, lo incómodo que te hacen sentir, pero luego es muy, 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 muy lógico que bajen su nivel. Lo raro es que te ganen en el Metropolitano como ganaron en la última jornada de la fase de Liga. Pero si analizas el partido de Milán, ya fue un partido de supervivencia, en el que el Bodo pasa más por la inoperancia del Inter en ataque, que tiró en aquel partido, creo que estoy hablando de memoria, creo que fueron 47 centros y no tuvo otro plan. Aquí se encontró con un Sporting de Portugal muy bien organizado, jugando con un 4-2-3-1 en vez de jugar con tres centrales como hizo el Inter, con un Trincao que me está sorprendiendo Trincao porque el Barça... ¿Se acuerdan que jugaba el Barça? Sí, jugaba de extremo, pegadito a la banda, extremo derecho, pero siendo zurdo, siempre intentando hacer la gran Robben. Ahora juega por dentro, está mucho más maduro, es un jugador que disfruta mucho más. Lo de Maxi Araujo en Champions siempre aparece, es increíble, lo del uruguayo en la banda izquierda. Apareció en los viernes botaneros y ahora apareció en la Champions. Pero es que además no es la primera vez que aparece, que marca un gol o que tiene un buen desempeño y jugando igual, en línea de 5 antes, como jugaban con Amorim o ahora con línea de 4, y el tema de Luis Suárez, que es increíble, ¿no? El exjugador de la Almería y del Granada, que está en un estado de forma sensacional. Me hubiera gustado, cualquiera de los dos escenarios me hubiera gustado, Mauricio, volviendo a tu pregunta, porque es el Bodo y es el Sporting de Portugal. Entonces, me gusta que este partido incómodos en las fases ya de eliminación guapas de la Champions.
Ciérralo, Yo en Dairon. este partido también vi un factor anímico, ¿no? O sea, vi un Bodo Glimt que no pudo mantenerse fiel a sus principios, entendiendo que iban ganando con un 3-0 y ya no sabían qué hacer, si atacar o defenderse. Y para mí se resumió perfectamente en la rueda de prensa del entrenador Jetil Knudsen, que es un verdadero genio, y él resume la eliminatoria, resume el partido diciendo, no jugamos el partido, jugamos la ocasión. Y la ocasión era muy grande para nosotros. Sí. Así queda entonces el cuadro por ahora. Mientras estamos haciendo estos segmentos, están por disputarse los partidos del miércoles para conocer los cuartos de final decisivos. ¿Quién será para el Paris Saint-Germain, Galatasaray o Liverpool? Ahí se puede dar una revancha de la temporada pasada. Uno de los clásicos europeos, si es que efectivamente el Bayern confirma su clasificación para jugar contra el Real Madrid. Y del otro lado, muy apretado, Barça-Newcastle. Atlético de Madrid la tiene más clara contra Tottenham, y el que ya está definido, Sporting Arsenal, en la ronda de cuartos de esta UEFA Champions League.